ciberseguridad, un presente para el futuro de las entidades financieras, un presente, ¿verdad? Es un regalo y vamos a platicar por qué, ¿verdad? Bien, ¿y por qué vamos a platicar entonces de ciberseguridad, Arnulfo? ¿Por qué es tan importante? Bueno, miren, yo les puedo platicar una historia rápido, yo les puedo decir que es importante platicarlo por los siguientes temas. Antes de que iniciara mi carrera en la industria financiera, que ya tengo varios años, igual que ustedes ahí, trabajaba en diversas empresas y me sentaba en comités en los que recomendaba algunos controles de ciberseguridad. Y después de que lo recomendaba, siempre me decía alguien, normalmente era un VIP, un director ahí de alto nivel, decía, Arnulfo, pero es que nosotros no somos una entidad financiera, ¿verdad? Siempre nos agarran así como el top, ¿verdad? Y dije, como la referencia para las empresas no reguladas son las empresas reguladas, ¿no? Las financieras. Luego me cambié, ¿verdad? Y empecé a servir fuerte en la industria financiera. ¿Y qué me encontré? No soy la NASA, ¿no? Me dijeron después. Dijo, no, espérate, no somos la NASA, en un banco, ¿verdad? Cuando estaba ahí. Qué caray. ¿Por qué más nos toca platicar de ciberseguridad? Porque nos llega a tomar hasta 8 meses identificar una brecha dentro de nuestras instalaciones, ¿verdad? Por eso hay un concepto que se conoce como la cacería de amenazas. Y se escucha muy fancy, pero ¿qué es la cacería de amenazas? Es pagarle a alguien para que todo el tiempo esté asumiendo que alguien te tiene vulnerado. Y tiene que buscar evidencia de que realmente pasó eso. Y le pagamos a un área para que haga eso, ¿verdad? Cacería de amenazas. Porque el sector financiero es el más atacado, sí. Es uno de los más atacados, seguido de los sectores de servicios, industrias aeroespaciales y otras, ¿verdad? Y porque a veces tenemos controles como esos, ¿verdad? Solo para cumplir. Cae el regulador, y mira, ahí está la cámara, ¿no? Bueno, ¿verdad? Tú decías que tuviera una cámara, pues qué caray, ¿verdad? Y porque el 95% de los problemas de ciberseguridad tienen que ver con las personas, ¿verdad? Y nos toca platicar de eso también. Y se los voy a abordar en 4 grandes temas rápidamente que están por acá, siendo el primero, ¿verdad? Por supuesto, la presentación la van a tener, por si sienten que voy rápido, tranquilos. El estado actual de la ciberseguridad, muchas letras, Arnulfo, pero rápidamente resumidas. Fíjense lo que dice abajo, 280 días nos puede llegar a tomar el identificar un fraude o una brecha dentro de nuestra organización, medio alineado a lo que platicábamos. Montón de tiempo. Pero me preocupa más la de la esquina superior derecha. 87% de las organizaciones que han experimentado un incidente se refiere a la explotación de una vulnerabilidad ya conocida. Es decir, ya sabíamos dónde estaba el hueco, pero no lo cerramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos faltaba gente, porque nos faltaba talento, por lo que quieran, ¿verdad? Pero el caso es que eso es inaceptable, nos llegamos a tardar, lo más rápido que remediamos vulnerabilidades son 30 días, parches. El promedio son 60 días. Y bueno, hagan una evaluación interna hacia sus organizaciones y se van a encontrar que ni de chiste son 30 y 60 días. Tenemos vulnerabilidades de años y ustedes seguramente las habrán visto. Es uno de los retos que tenemos. Entre ellos también que el fraude electrónico crece 2 veces más rápido que las ventas electrónicas, ¿sí? Si aumentó la cantidad de transaccionalidad financiera que realizamos en Latinoamérica, 400% después de la pandemia, durante y después de la pandemia, eso quiere decir que aumentó 800% la cantidad de fraudes que existen, ¿verdad?, en el mundo digital. ¿Qué podemos platicar más de ciberseguridad? De acuerdo a este estudio de ISACA, nos dice que 79% de las empresas entrevistadas globalmente, por supuesto incluido Latinoamérica también, dicen que esperan que se incrementen los ciberataques por los actores que están del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Quiénes? Diferentes tipos de actores o adversarios, ¿verdad? Cibercriminales que buscan dinero, clientes externos, bueno, internos maliciosos que buscan hacer un mal, espionaje de Estado que buscan robar secretos de una nación a otra, y internos no maliciosos. Los internos maliciosos son los chistosos, ¿verdad? ¿Quiénes son los internos no maliciosos? Los usuarios que se equivocan. ¿En qué? En que publican información en una nube que no deberían, ¿verdad? Y se filtra información. En que no dejan de utilizar un protocolo inseguro o se les olvida dar de baja a un usuario, ¿verdad? Esos son los internos no maliciosos. ¿Y por qué también hablar de ciberseguridad? Porque ahora sale mucho más barato atacar que defender, ¿verdad? Entonces el Boston Consulting Group liberó esta tabla hace más o menos un año, en la que dijo, mira, ahora a los cibercriminales les cuesta mucho más barato atacarte que a lo que a ti te cuesta construir controles para protegerte, ¿verdad? Y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque nos falta talento, porque nos faltan recursos, porque falta concientización en diferentes áreas de la organización. A pesar de estar en industrias reguladas,
no dejamos de escuchar, ¿verdad? Esos ecos como los que decía al inicio, es que no somos la NASA, nosotros ¿por qué vamos a tener y estar haciendo más cosas de lo que nos piden los reguladores, ¿verdad? Con que cumpla. Yo ya estoy cumpliendo con este checklist, ¿no? Ya. Recordar, ¿verdad? Cumplir, el cumplimiento no asegura completamente los temas de seguridad, ¿verdad? Estos son algunos temas de los ataques que más se potenciaron en los últimos años. Y bueno, ¿qué más nos toca platicar? La transformación acelerada. Yo siempre que platico de la transformación acelerada, me gusta platicar de cuando nos mandaron a trabajar en la pandemia desde nuestras casas, ¿verdad? Entonces, cuando yo trabajaba en línea, como todos nosotros, me tocó dar muchas charlas en línea. Y siempre decía esa frase, en 3 años transformamos digitalmente lo que se esperaba que nos transformáramos en 3 meses. No, en 3 meses, al revés, Arnulfo, a ti fue el que te dio el mal del puerco, ¿verdad? En 3 meses nos transformamos digitalmente lo que se esperaba que nos transformáramos en 3 años, ¿verdad? Y alguien me dijo una vez, ¿y dónde te sacaste esa frase, Arnulfo, verdad? En un panel de preguntas así como el que va a haber ahorita, ¿verdad? Y yo dije, bueno, déjame lo busco, más detalle, encontré esa gráfica de McKinsey. Se lee rápido, fíjense que arriba, en el que dice 43, dice el incremento, o sea, ¿qué tan rápido nos transformamos? Si lo leemos de acá, donde dice tiempos en día esperado contra real, el de arriba nos dice lo siguiente, si hubiéramos ido con el departamento de tecnología antes de la pandemia, y le hubiéramos dicho, quiero mandar a trabajar al 80% de nuestro personal desde su casa, y le hubiéramos dicho, preguntado, ¿cuánto nos tardamos en hacer eso? Nos hubiera dicho 454 días. ¿Por qué? Porque hay que evaluar herramientas, porque hay que probarlas, porque hay que conseguir presupuesto, porque hay que hablar con el de seguridad, ¿verdad? Que aparece el doctor No también. Y después de eso, ya podemos movernos. 454 días. ¿Cuánto nos tardamos realmente? Ustedes acuérdense, nos mandaron a nuestras casas en marzo del 2020 más o menos, y en 10 días ya teníamos las herramientas. No nos transformamos 3 veces más rápido, 43 veces más rápido en ese proceso. Y en otros también, ¿verdad? El de mero abajo, adopciones de tecnología como la nube. Arnold, ese de arriba fue un sprint, ¿verdad? Fue one shot. Sí, pero el de la nube no. Y en ese nos subimos a la nube 24 veces más rápido, que es una de las tecnologías que más se están adoptando recientemente. Y déjenme lo digo y lo grito si quieren, ¿verdad? Es una de las tecnologías que menos entendemos. Es una de las tecnologías que menos entiende los profesionales de tecnología y de seguridad. No estoy hablando de las áreas usuarias, estoy hablando de la industria completa. Hay un desentendimiento fuerte, una falta de talento en los temas de tecnología. Y no quiero acusar a nadie, pero incluso, ¿verdad?, en temas de supervisión. ¿Qué le pides a alguien para subirse a la nube? Caray, ¿verdad? Si todavía no le entendemos a la nube como industria, ¿verdad? Entonces, ¿qué pedimos? Ese es un tema, ¿verdad?, importante que nos tocará trabajar en los siguientes, ya no quiero decir años, meses, ¿verdad? Porque esto es urgente. Los nuevos clientes y su comportamiento, ¿verdad? Esto es algo que seguramente han estado platicando en el día, ¿verdad? Nos exigen estar más conectados, nos regalan su atención 3 segundos, los clientes actuales, ¿verdad? En 3 segundos le dan sweep a la página si no nos gusta, ¿verdad? Sobre todo los usuarios de generaciones de millennials en adelante, centennials y más para allá. Quieren estar informados, estar conectados de todos lados, tener más plataformas. Saben más que nosotros. Fíjense, esto es bien interesante. Estamos en un momento en el tiempo en el que los clientes conocen más los productos que los vendedores. Eso es bien común, porque los googlean más, ya hay mucha información, hay un N cantidad de momentos en los y condiciones en las que nosotros nos podemos dar cuenta que nuestros clientes conocen más nuestros productos que nuestros propios ejecutivos. Porque ellos ya googlearon, ya saben, ¿verdad?, cuáles son las debilidades, ya vieron reviews, ya saben. Y además nos encontramos a un nuevo grupo, ¿verdad?, que son aquellos que nunca antes habían utilizado la tecnología para los fines que se tuvo que utilizar ahora. ¿Cuándo? Los adultos mayores, ¿verdad? Entonces no estaban muy familiarizados con ellos. Y si no estaban muy familiarizados con el uso de la tecnología, surgen nuevos retos de riesgo tecnológico, ¿verdad? ¿Como cuáles? Bueno, ¿cómo le dices, verdad, a una persona que nunca estaba muy familiarizada con el uso de un celular, difícilmente lo podía desbloquear o ponerle una contraseña? ¿Cómo les dices, bueno, ahora, verdad, para poder sincronizar tu celular tienes que poner este one time password en los próximos 30 segundos? O sea, muévete de una pantalla a otra. Claro que no, ¿verdad? No se puede, necesitamos evolucionar nuestros controles para estos nuevos tipos de usuarios, ¿verdad? Además hay que considerar desde dónde van a trabajar o desde dónde van a interactuar nuestros clientes, ¿verdad? Sabemos que hasta el 2019 la mayoría utilizábamos laptops.
El 2022 fue el primer año en el que se utilizaron más smartphones que laptops para realizar transacciones financieras a través de medios digitales. Y debemos de saber que para el 2030 vamos a utilizar wearables, vamos a utilizar otro tipo de dispositivos que ni siquiera tenemos en mente todavía, ¿verdad? Dispositivos que tienen altas vulnerabilidades, al menos hasta ahora, el Internet de las cosas, ¿verdad? Tienen controles de autenticación muy ligeros, ¿verdad? Muy malos. Porque los dispositivos de Internet de las cosas están diseñados para que se interconecten con todo, ¿verdad? Favorecen la funcionalidad más que la seguridad. Porque yo, ¿para qué quiero un anillo inteligente que batalle un montón para conectarlo a mi celular? No, ¿verdad? Que jale rápido, que la Alexa que se conecte con todo y me controle el aire acondicionado y las ventanas. Si batallo, ¿para qué lo quiero? Entonces ese es un reto que nos tocará como industria también atender, ¿verdad? Los motivadores de los clientes, rápidamente, ¿verdad? No es ningún secreto que los principales motivadores que tienen para utilizar plataformas tecnológicas es el nivel de seguridad que proporcionen y el monto de la operación que vayan a realizar, porque eso también es un factor. Por supuesto, 91% consideran que deberían de estar protegidos contra fraude, ¿verdad? Retos de la industria, ¿verdad? Rápidamente, retos de la industria desde el punto de vista de ciberseguridad. Miren, también no es ningún secreto, ya lo hemos estado platicando, los riesgos relacionados a prevención de fraude y seguridad, que ahorita les voy a comentar una reflexión que podría pisar callos, como decimos por allá, sobre esas dos áreas, ¿verdad? Bien, ¿qué más, verdad? Las tecnologías que se nos vienen para el 2025 y que generan altos riesgos. Miren, en este tema yo les puedo comentar que arriba podemos ver ciberseguridad y seguridad de los datos como una de las más riesgosas que hay, pero noten la que está aquí en medio, que se ve como una barrota enorme allá. Inteligencia artificial. Seguramente por aquí salió el tema ChatGPT. Déjenme les digo que yo ya me había enfrentado a la inteligencia artificial desde hace 3 años, ¿no? Y no soy ningún visionario ni nada, pero hace 3 años dicté una charla que se llamó Auditoría, déjenme ver cómo se acuerda. La inteligencia artificial avanza, ¿auditoría la alcanza? Y en aquel momento era por lo siguiente, y ustedes van a sentirse muy identificados con esto. Podríamos pensar que los retos de la inteligencia artificial son de ahora. No es así. Hace 3 años, yo trabajo con muchos colegas de la industria financiera en México porque soy el presidente del subcomité de auditoría de tecnología de la Asociación de Bancos de México. Compartimos prácticas. Y una vez llegó un colega y dijo, oigan, tengo un problema. Nosotros sabemos cuál es uno de los fraudes tradicionales en los bancos, ¿verdad? Y en las instituciones que otorgan crédito. Que se ponga de acuerdo el ejecutivo con alguien, ¿verdad? Y le diga, mira, te voy a dar un préstamo de $10,000, pero 2,500 son para mí y los otros 7,500 son para ti. Pagas el primer pago y los demás ya no los pagas. Cartera vencida, ¿verdad? Ese es uno de los riesgos, de los fraudes más antiguos que hay, que todavía seguimos batallando con él, ¿no? Todavía encuentran la forma los ejecutivos de darle la vuelta a todos los controles de instrumentación y originación que tenemos. ¿Qué pasa cuando los encontramos? Pues los despedimos de la organización, los metemos a la cárcel, etcétera, ¿verdad? Pueden pasar una serie de cosas. Llegó un colega, dijo, tengo un problema de este tipo, mala colocación de cartera fraudulenta. Bien fácil, investígalo, investigación forense, córrelos a todos, ¿no? A mí me ha tocado despedir divisiones completas, ¿verdad? En algunos trabajos en los que he estado porque están coludidos, ¿verdad? Y dijo, espérame, pues déjame te platico. ¿Qué pasó? Es que acabamos de comprar una herramienta de originación de crédito. Ah, caray, ¿y luego? Ah, pues funciona con inteligencia artificial, ¿verdad? Es la que hace es el que hace la prospectación crediticia para decir si alguien puede tener o no créditos, ¿no? Esa herramienta fue la que dijo a quién asignarle créditos. Y esos créditos eran los que eran incobrables. ¿A quién metes a la cárcel ahí? ¿Al que la compró? ¿Al que la programó? Ah, caray, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a revisar? Esa es la otra cosa, ¿verdad? Las revisiones que se hacen actualmente de la inteligencia artificial son basadas en quién le enseñó a la inteligencia artificial y con qué datos aprendió. Esas son las nuevas investigaciones forenses que se están trabajando. Esta pregunta creo que les va a encantar a muchos. Desde la alta dirección, ¿cómo sé si estoy invirtiendo suficiente en ciberseguridad? Y lo digo rápido, ¿verdad? Miren, desde 10,000 pies de altura y con mucho cuidado. Si les preguntan eso, oye, siempre sale a preguntar, Rulfo, ¿cómo sé si estoy obteniendo suficiente valor de mi inversión en el área de ciberseguridad? Y podemos decir cosas como las que dicen los facilitadores, así como yo aquí al frente, ¿verdad?
No, es que cuando hables de inversión de ciberseguridad, amigo, no hables de cuánto vas a ganar, sino cuánto vas a evitar perder. Y ya, ¿verdad? Ya contestaste la pregunta, no contestaste nada, maestro, ¿verdad? Contestaste como alguien ahí de enfrente que si al cabo ya no lo vas a ver más que aquí afuera y ya no, ¿verdad? No. Dime números. Una inversión de ciberseguridad menor al 5% del presupuesto total de TI, hay algo raro, mi amigo. Desde ahí, desde arriba, desde el estado financiero, hay algo raro. Y con mucho cuidado la siguiente cifra. Si estás invirtiendo entre un 6% y un 14% sobre la inversión total de TI, o tu inversión total en ciberseguridad es de al menos 3.2% de tus ingresos anuales, parece que está bien. Ojo lo que dije, parece que está bien. Porque pudiste haber comprado 10 herramientas sin ningún ton ni sombra, sin ningún plan estratégico y ahí te gastaste todo el dinero. No, necesitas haber hecho un plan estratégico, diciendo en qué cartera de productos vas a invertir, alineado a qué, siempre alineado al negocio, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde arriba, desde un estado financiero, nosotros podemos decir si hay algo raro o no en las áreas de seguridad. La nube, ¿verdad? La nube es un tema que tenemos que platicar también. Déjenme les platico rápido sobre eso. Yo tengo una reflexión de la nube y la dificultad de controlarlas. Miren, maravariar una cosa, un objeto es muy fácil, ¿verdad? 1. Maravariar 2 se vuelve difícil. Maravariar 3 está bien complicado. El récord mundial, y no me pregunten por qué lo sé, pero el récord mundial para maravillar objetos son 14 a la vez. Hay una persona en el mundo, no sé dónde, que puede maravillar 14 cosas a la vez. Arnulfo, ¿por qué nos estás hablando de objetos? Bueno, yo les preguntaría, ¿cuántas nubes creen? 14 objetos de forma manual los manejan, ¿no? Yo les preguntaría, ¿cuántas nubes creen que tienen las organizaciones actualmente? Más o menos, según el Gleefully Report, nos dice que una organización de más de 1000 empleados llega a tener hasta 200 nubes. Oye, una de 250 a 50 empleados, a 500 empleados, hasta 150 nubes. Échenle la matemática. Manualmente alguien puede maravariar 14 objetos, ¿verdad? ¿Cuántos le faltan para 150? Pues, caray, para 150 ya me fueron las matemáticas, 136. Pues no, ¿verdad? No da. Necesitamos herramientas. La nube no es la nube. Desde hace un montón es la multinube. Nadie de aquí es mononube. Nadie tiene una nube. Volteen a ver su celular y seguramente tienen como unas 20 ahí. ¿Sí? Necesitamos herramientas para administrar la nube. Necesitamos ecosistemas de herramientas que, by the way, tampoco les entendemos mucho, ¿verdad? O todavía están, ni siquiera los proveedores, todavía las están desarrollando. Hay una herramienta muy importante en la nube, que en el 2018 Gartner introdujo el concepto que le llama el Secure Access Service Edge, que es un ecosistema de herramientas que ayuda a proteger la frontera de las nubes. En el 2008 había un 1% de las organizaciones que lo tenían. Para el 2024 se espera que 40% de las organizaciones lo tengan y así se va a ir sucesivamente hasta que ese tipo de herramientas se vuelvan tan importantes como lo son ahora los firewalls, ¿verdad? Nada más para que nos demos una idea. Los próximos 5 años, colegas, todos, fíjense, esta cifra es voladora de mente, ¿verdad? Voladora de mente. 99% de las fallas en seguridad de la nube, lo dice Gartner, se van a deber ¿a quién? Al usuario. Caray, no a Amazon, no a Google, no a Azure, no a IBM, no Oracle, a nosotros. ¿Por qué? Porque no le entendemos bien, Arnulfo, por lo que tú quieras. Hay que controlar la malla de controles, el Cybersecurity Mesh es otro de los temas emergentes. 45 soluciones de seguridad más o menos manejan las organizaciones actualmente, ¿verdad? 45 soluciones tienen operando al mismo tiempo. 19 de ellas se utilizan para poder detectar y contener incidentes. Orquestar esa cosa es una salvajada, colegas, ¿verdad? Debemos de alcanzar un concepto que se conoce como la confianza digital, ¿verdad? La ciberseguridad y la ciberresiliencia son obligadas. La confianza digital te la tienes que ganar, ¿verdad? ¿Qué es la confianza digital? Y lo platico rápido, a lo mejor ahí no se entiende muy bien, pero probablemente acá sí. La confianza digital es lo siguiente. ¿Cómo confiabas en una institución antes? En la confianza tradicional. Pues está genial, tiene un edificio aquí enorme al lado del Hotel Colón, ¿no? Está bien grande. Y además el ejecutivo siempre me atiende genial, voy y me resuelve todo aquí. Le pago, le doy mi dinero, me da mi dinero ahí. ¿Cómo confiamos ahora en una institución que nunca hemos visto? Que solo vive en el mundo digital, ¿verdad? Que abres una cuenta en 5 minutos en un celular y nunca has visto sus instalaciones, ¿verdad? Rápidamente, seguridad hoy y siempre, ¿verdad? Ciberseguridad hoy y siempre. Regulaciones, tenemos muchas, platicábamos y ya nos dan, ustedes son más expertos, por supuesto, en las regulaciones de Ecuador. Acaba de salir la ley FinTech, falta el reglamento
Y bueno, estamos trabajando en ello. Recordar, ¿verdad? Cumplimiento no es igual a seguridad, no se trata de un checklist que tenemos que simplemente palomear para decir que cumplimos. Retos rápidos, uno de los retos principales que veo yo es colegas. Las áreas de prevención de fraudes van a tender a ser absorbidas por las áreas de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque persiguen lo mismo y necesitan los datos unos de otros, ¿verdad? Esos son temas que debemos de tener en cuenta. Seguro ya habían platicado de regulación asimétrica. Esta también es un tema que puede volarnos la mente. La seguridad desde el diseño. ¿Cuánto nos cuesta implementar controles hasta el final? Eso es una pregunta. Controles de seguridad hasta el final de un proceso de desarrollo. Es una pregunta que muchos tenemos, ¿verdad? Microsoft la contestó y nos dice, nos cuesta 30 veces más. Por cada dólar que hubiéramos invertido al inicio, le vamos a tener que invertir 30 si le ponemos controles de seguridad hasta el final a una aplicación, ¿verdad? Más temas de los controles futuros, ¿verdad? Solo para tenerlos en cuenta. Se vienen muchos controles que tenemos que entender, tenemos que comprender. Y pues hay que recordar una cosa, ¿verdad? Como dijo por ahí un maestro muy sabio, ¿no? Él decía, déjenme ver si lo digo bien, ayer es historia, mañana es un misterio, hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Y la ciberseguridad es nada más y nada menos que un presente, un habilitador de, en este caso, las entidades financieras para que podamos estar ejecutando nuestros servicios. Gracias. El teléfono ya no es solo para llamar. Con las tecnologías digitales en un celular tenemos un computador, un reloj, también podemos llamar si queremos, pero tenemos acceso a una serie de aplicaciones que nos permiten tener servicios y funcionalidades casi, bueno, no diría infinitas, pero sí, que el mundo, digamos, tiene las elecciones inmensas. Y por otro lado tienen unos costos muy bajos. Muchas de estas soluciones están naciendo en el mundo digital y no tienen costos físicos, ¿no? Depende también de la solución. Pero entonces, como decía, nacen con unas características que les permiten llegar donde tal vez otros no han llegado. Pero también nos dan lecciones a los sectores tradicionales que podemos tomar para las estrategias hacia el futuro, inclusive para los mismos reguladores y hacedores de política. La industria fintech en América Latina está creciendo y está creciendo de manera muy dinámica. Estos datos que les voy a presentar son de un estudio recurrente que hace el BID en alianza con Finovista y que nos permite entender el ecosistema fintech en toda la región. De la primera vez que hicimos el estudio al 2021, que es la última publicación que tenemos disponible, hubo un incremento de más del 250% en el número de startups o empresas fintech. El crecimiento interanual ha estado por ahí por el 36%. Los mercados principales son los cinco que están en azul: Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Tienen ecosistemas muy dinámicos, pero también vamos a empezar a ver que hay una relación entre estos ecosistemas dinámicos y también hacedores de política pública y reguladores que están también acercándose y creando mecanismos para comprender mejor el ecosistema y dar certeza jurídica. El Ecuador, a nivel, digamos, de porcentaje de estos emprendimientos, solo tiene el 2.5%, que es un número, digamos, bajo en comparación a los otros, pero se categoriza como un país emergente, de un ecosistema fintech emergente, porque tiene tasas de crecimiento interanual muy altas, lo cual muestra una gran oportunidad del Ecuador. Y esto sumado también al hito que comentaba Alexandra de la publicación de la ley fintech, que habilita la creación, por ejemplo, de un sandbox regulatorio, y hoy con la buena noticia que nos dio la superintendente Margarita de la creación del Hub de Innovación de la Economía Popular y Solidaria, que además está haciendo en alianza con otras instituciones relevantes del sector financiero. Ahora, si entramos a mirar en qué segmentos están trabajando estos nuevos emprendimientos, acá está distribuido. El principal es, entonces vamos a ver primero la torta del lado izquierdo. El segmento más grande en América Latina es el segmento de pagos y remesas, y esto también es debido a todo lo que ocurrió durante el COVID-19. Entonces, como hablaban anteriormente, el COVID nos obligó a todos
a digitalizarnos, y también tuvo un impacto muy grande en la digitalización de los pagos y en el uso de medios electrónicos para las transferencias. Y tuvimos incrementos solo desde el 2019 al 2021 del 50% en las transacciones digitales. Y el segundo está por allá de los préstamos, y tercera categoría más importante son las tecnologías empresariales para instituciones financieras, que en realidad, si lo piensan, es la entrada hacia la colaboración con los sectores tradicionales. Es decir, estas empresas también están colaborando con la banca y con las mismas empresas del sector de la economía popular y solidaria. Al lado derecho tienen los segmentos que más están creciendo. Y acá resaltar que igual pagos sigue creciendo de manera importante con 36% interanual, pero también vemos un protagonismo importante de bancos digitales y tecnologías empresariales para instituciones financieras. Ahora, vamos a entrar un poco en la idea. Ahora voy a hablar un poco más sobre el tema de pagos, que es este subsegmento que conversábamos. Tiene un comportamiento muy dinámico y que tiene además un impacto muy importante en la inclusión financiera, porque es la entrada, digamos, es la entrada, y siempre hablamos de los pagos como la entrada a la inclusión financiera, y permite generar información. Primero, bueno, necesitas una cuenta, ¿no?, para poder hacer transacciones, pero luego también es la puerta y la información transaccional que puede ser utilizada para la entrega de otros servicios y productos financieros. Si entramos a este segmento, vemos que la mayoría de las empresas están concentradas en dos subsegmentos. Por un lado, toda la parte de pagos móviles y billeteras electrónicas, y las pasarelas y agregadores de pagos, que también serán muy importantes en la implementación de finanzas abiertas, que también está considerada en la ley FinTech del Ecuador. Este gráfico lo tomé del Findex del Banco Mundial. Es un poco complicado, pero quiero resaltar solo un par de datos acá importantes. En el centro está el número de personas con una cuenta bancaria en América Latina, que es del 73%. Lo que nos está diciendo acá es que el 42% de esas personas con cuenta bancaria han recibido un pago, ¿sí? Y los principales motores de esa recepción de pagos son, al lado izquierdo, el pago de salarios, tanto del sector público como el privado, y las transferencias gubernamentales o pensiones. Entonces, acá solo para decir que a pesar de que el pago de persona a persona es el que nos genera la transaccionalidad y donde está realmente el core de la inclusión financiera, el pago de gobierno a personas es lo que nos va a permitir un mayor dinamismo del sistema y que la gente realmente empiece a utilizar los medios de transacción digital. Y al lado derecho, solo resaltar que de las personas con cuenta bancaria, el 84% ha hecho un pago digital. Es decir, que ya está la semilla, y es importante crear unos ecosistemas que permitan aprovechar realmente la oportunidad de las transacciones digitales. Volviendo al tema de inclusión financiera, las soluciones FinTech de América Latina y el Caribe están abordando el tema de manera directa. Como decíamos, están llegando a poblaciones excluidas o subatendidas. Acá vemos, estas son las empresas que se categorizan a ellas mismas como empresas que están pensando en la inclusión financiera, y ese número de empresas ha aumentado a través del tiempo. Y también en la tablita, digamos que lo verde son los que tienen un propósito de inclusión financiera, y vemos que resaltan los subsegmentos de préstamos a consumidores, de bancos digitales y de nuevo de pagos y remesas. Ahora, también como relacionado con este proceso, digamos, que vivimos con la pandemia de digitalización de los pagos, de las transferencias, la necesidad de estar en nuestras casas y de utilizar medios electrónicos, también vino acompañada por decisiones de los países, de los gobiernos, por crear sistemas de pagos inclusivos, interoperables y universales. Y un ejemplo de eso, es el ejemplo que más se resalta, por lo menos hasta el momento, ha sido el ejemplo de Brasil, pero hay otros ejemplos como el caso de México con CODI o Costa Rica, etc. Entonces, acá solo mostrar algunos datos sobre este caso de Brasil. Este sistema de pagos PIX
Fue creado es creado y es administrado por el Banco Central de Brasil y ha tenido un impacto muy grande y un crecimiento exponencial en el uso. A finales de 2022 tenía 145 millones de usuarios y se realizan más de 2.800 miles de millones de transacciones mensuales, de las cuales el 66% son pagos persona a persona. Y estos pagos persona a persona lo que nos están mostrando es el pago no solamente de la transferencia del día a día, sino a los pequeños negocios, ¿no? A la señora que vende las arepas, bueno, arepas, yo soy colombiana y digo arepas, pero en el caso de Brasil serían las caipiriñas en la playa o el pan de queso, ¿no? Y es, como decíamos, el centro para pensar en la inclusión hacia el futuro. Ahora, y un poco esta idea de la digitalización de los pagos, su contrario sería el uso en efectivo, ¿no? Y acá solo quiero mostrar algunas estadísticas para mostrar la región con respecto al uso del efectivo, la necesidad o la urgencia, digamos, de avanzar con este tipo, con esquemas que permitan un mayor uso de medios digitales, y resaltamos acá en rojito al Ecuador. En esta tabla lo que estamos viendo es información sobre cuándo la población se ha sentido obligada a usar efectivo. Vemos que digamos que la mayoría de los países resaltados en la tabla comparten el hecho de sentirse obligados a utilizar el efectivo en algunos sectores que podrían ser utilizados como ejemplos para luego incentivar el uso de medios digitales, por ejemplo el transporte público o las autopistas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es un desafío para la región, vemos que el Ecuador tiene porcentajes aún más altos. Entonces hay una necesidad, digamos, mayor o un mayor uso del efectivo. Acá vemos otra cara de la moneda y es los medios utilizados en el último mes, ¿no? Y de nuevo acá, a pesar de que hay desafíos a nivel regional sobre esto, digamos que acá estamos viendo al inicio, vamos un poco por sofisticación del medio, empezamos con el efectivo, vamos después por tarjetas y abajo vamos a encontrar los medios de pago mucho más innovadores y digitales, y vemos también que hay una preponderancia del uso del efectivo. Bueno, digamos que es un poco ese mensaje. Y acá por último, para terminar esta parte, en el caso del Ecuador, vemos que por ejemplo con el pago con tarjeta en POS, por cada dólar pagado se retiran $5 en efectivo de los cajeros automáticos. Si comparamos el número de POS por cada millón de habitantes, también estamos por debajo comparado con otros países relevantes. Entonces esto nos llama a que hay una oportunidad para el país, pero que esta nueva ola de nuevos modelos de negocio, nuevos segmentos y nuevas oportunidades de colaboración nos van a permitir crear un sistema mucho más eficiente, ¿no? Ahora, la buena noticia es que el Ecuador está caminando hacia un sistema de pagos inclusivo. El Banco Central del Ecuador y la Junta de Política y Regulación Monetaria están liderando un proceso de diagnóstico y de recomendaciones para mejorar o para crear un sistema de pagos universal e inclusivo en el Ecuador, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que cumpla con estas características que vemos acá. Un sistema que sea interoperable, que sea asequible y que permita pagos inmediatos, mejorando la experiencia de los usuarios y los comercios. Ahora quiero terminar mi presentación, esta segunda parte, que será un poco más corta. Quiero abordar esto que implica, todo lo que estamos viendo, implica grandes desafíos para los reguladores y los supervisores. Acá solamente un par de estadísticas sobre cuál es la percepción del sector, este nuevo sector, sobre la relación con los reguladores. Y acá decir que hay, digamos que la mayoría, 53%, creen que hay una débil apertura de parte de los reguladores y supervisores para entender estos nuevos modelos. El 42% cree que hay una fuerte apertura. A pesar de que sea fuerte o débil, hay una apertura, ¿cierto? Y lo importante es seguir expandiendo esa apertura. Y solo el 5% cree que no hay ningún tipo de apertura al diálogo por parte.
También acá las nuevas empresas fintech ven beneficios y creen en la importancia y necesidad de crear esquemas novedosos, innovadores de regulación, como los sandboxes regulatorios. Esto es solo un ejemplo, también esto se repite para los hubs de innovación. Ahora, si pensamos en estas innovaciones regulatorias, que como lo dije, son consideradas en la nueva ley FinTech y fueron implementadas por la superintendencia, está dividido más o menos en tres. Los sandboxes, que son espacios de prueba en los cuales nuevos modelos de negocio que requieren una dispensa normativa pueden desarrollar su negocio a la luz, digamos, bajo la mirada atenta del regulador. El segundo son los hubs de innovación, que son los que creemos que tienen un costo-beneficio mucho mayor para economías emergentes ecosistemas fintech emergentes como el ecuatoriano, que es más un espacio de diálogo y de información, y las soluciones RegTech, o SupTech, que es el uso de tecnología para la supervisión y la regulación. Acá solo quiero mostrarles un trabajo que hicimos desde el BID para identificar cómo va la región en la creación de estas innovaciones regulatorias, solo de las dos primeras. En términos de sandboxes regulatorios, como ven, el Ecuador ya está coloreadito. Esto significa que ya existe una ley expedida, ¿no? Está coloreado porque existe la ley, pero en realidad hay un gran desafío de implementación. Y acá vemos en el mapa las jurisdicciones que cuentan con un hub de innovación financiera. Acá mi tarea es colorear a Ecuador. Cuando vuelva mañana a mi oficina, lo voy a hacer para mostrar el lanzamiento del hub de la economía popular y social. Ahora, nosotros, para terminar, desde el BID, este es el apoyo que proveemos para la consolidación del ecosistema fintech, y lo hacemos a través del apoyo de los hacedores de política. Primero, apoyamos el desarrollo de política pública a través del apoyo de la definición de leyes y regulaciones o diagnósticos que permitan informar las decisiones de política pública. Como ejemplos tenemos apoyo al desarrollo de la ley FinTech en México en el 2018, que fue la primera ley FinTech que se hizo en la región, y apoyo también a la ley FinTech de Chile, que es una de las mejor práctica en América Latina. También tenemos apoyos para generar capacidad institucional a través de entrenamiento, apoyo a la supervisión, y hacemos pilotos. Por ejemplo, tenemos un piloto en Colombia de un bono emitido en blockchain, que estamos haciendo en colaboración y en alianza con la Superintendencia Financiera de Colombia, el Banco de la República, el Banco de la Vivienda, que es el emisor, y el del BID desde nuestra arma pública y privada, y donde estamos haciendo la prueba real, o se hizo la prueba real de emisión del bono y bajo la mirada del supervisor. Y por último, todo el apoyo a las innovaciones regulatorias, que es donde quiero solo resaltar los países a los que hemos apoyado en el desarrollo de sandboxes regulatorios, de hubs de innovación. Bueno, este es un ejemplo de un apoyo que estamos haciendo actualmente en Colombia, pero por el tiempo voy a pasar a las dos últimas diapositivas, que son las lecciones en estos dos tipos de instrumentos, que son realmente muy importantes para continuar promoviendo el desarrollo de esta industria, porque pueden seguir apareciendo nuevos modelos y nuevos productos y nuevas empresas, pero para que ellos puedan realmente crecer en los mercados necesitan seguridad, certeza jurídica, ¿no? Entonces, por medio de estos dos instrumentos es como los reguladores pueden apoyar este proceso. En términos de hubs de innovación, solo decir que felicito a la superintendente, a todo el equipo de la superintendencia y de las demás entidades públicas que colaboraron en el lanzamiento del hub, porque creo que están un poco en línea con las lecciones que nosotros hemos aprendido en los hubs que hemos apoyado en los otros países, ¿no? Por un lado, es muy importante que los hubs estén acompañados de plataformas tecnológicas centradas en el usuario, que exista una arquitectura, es decir, la superintendencia que tenga equipos institucionalizados, capacitados con ese talento que se requiere para avanzar con el hub, y crear y que sea una apuesta de país, ¿no? Que haya colaboración con todas las instituciones relevantes. Y con esto creo que termino. Muchísimas gracias y atenta a las preguntas. Muchas gracias, Ana María.
Le damos el uso de la palabra a Diego Andrade de USAID WOCO, quien va a exponer el tema fortalecimiento institucional a través de la transformación digital. Quería empezar presentándoles a dos personas que he tenido el gusto de conocer, que son dos personas venezolanas. Nosotros como Proyecto de Inclusión Económica trabajamos con personas venezolanas y ecuatorianas. La una persona, ¿no es cierto?, que ustedes ven arriba, se llama María Alejandra, y la otra persona se llama Ángel. Y se preguntará, bueno, ¿y por qué el Diego viene aquí a presentarme a María Alejandra y Ángel? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la transformación digital? O sea, yo creo que tiene que ver mucho, porque estoy hablando de personas que principalmente están en los sectores excluidos, migrantes, en un caso, mujeres, en otros casos, jóvenes. Lo único que no puedo decir es si está en el ámbito rural, pero ahí los tenemos. Y entonces cuando yo hablo de transformación digital, me gusta hablar sobre esto, y ese era mi enfoque para hoy. Hablar del ser humano como centro de la transformación digital. Yo no hablo de computadoras, no me gusta porque además no sé de qué se trata. De hecho, cuando estaba acá, vine y dije, yo traje aquí mi laptop, ¿no es cierto? Y puse ahí, y dije, bueno, ya, quizá uno trae sus papelitos nada más a veces. Pero lo importantísimo aquí es poner al ser humano como centro de la transformación digital. Y cuando uno logra comprender ese concepto, tiene clarísimo de que lo que va a hacer lo hace por y para. ¿Sí? Lo hace por y para. Por las personas y para las personas. Y bueno, y aquí venía la parte de la reflexión que les decía al inicio, cuando uno tiene que empezar, bueno, estar al final de las presentaciones, dice ya van a tener alguna información que ustedes ya la vieron, pero yo quería repetirla, no importa, porque hablar del tema de inclusión financiera para nosotros es muy importante hablar de brechas, ¿no? Y cuando hablamos de brechas, ustedes pueden ver que entre hombres y mujeres, el único país de los 5 que están listados ahí, donde las mujeres tienen más acceso que los hombres, de Argentina. Y en el caso del Ecuador, el 58% de las mujeres versus el 71% de los varones en este caso, ¿no? No tenemos aquí género diverso, o si no también tendríamos que potencialmente es otro grupo que está siendo excluido en ese sentido. Cuando hablamos de población más pobre y población más rica, tenemos que en el Ecuador el 59% de población más pobre incluida y el 68% del 60% más rico, incluido financieramente. Y ahí es cuando yo invito a que pensemos en el ser humano como parte de este proceso. Y si vamos viendo acá la evolución de la inclusión financiera en el Ecuador del 2011 al 2021, del 37 pasamos al 64%. Y cuando vamos a un grupo excluido, como es la población venezolana, bajo nuestro estudio de inclusión financiera realizado en el año 2020, apenas 2 de cada 10 personas que residen en este país, de la ciudad venezolana, tenían acceso. Y eso les pregunto, si ustedes no tuvieran acceso, y ustedes reflexionen, no me lo digan ahorita, solo reflexionen, ¿qué pasaría? Y bueno, acá tenemos, según el Global Findex y el estudio que nosotros hicimos a nivel nacional, cuáles eran las barreras. No me voy a quedar mucho aquí, pero lo importante que estaba es que la gente decía, las instituciones están demasiado lejos, un 18%, importante para mí, ¿no? Pero a la vez, el Global Findex también nos dice algo de conectividad, y nos dice que el 70% tiene acceso a internet y el 89% acceso a telefonía móvil. Entonces ya me manda un poco de luces también, ¿no? ¿Están lejos? ¿Cómo llego a ellos? Me prenden 2 luces. ¿Hay conectividad? Hay celulares. Entonces tenemos que ir pensando mucho en esos temas. Cuando hablamos de población y movilidad humana, están requisitos, está la educación financiera, documentación, y decimos que apenas el 2% de esas personas han podido acceder, digamos, a productos de crédito. En América Latina, las transacciones a través de canales digitales, ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando el uso de tarjeta de débito. El Ecuador es el... Ahí los varones no sabemos distinguir mucho los colores, así que para mí es celeste, ¿no? El que es de Ecuador, o sea, pero estoy seguro que muchos van a decir, no es celeste y es algún azul cardenillo, yo qué sé. Pero bueno, 2017-2021, uso de tarjeta de débito. ¿Me estás criticando, Margarita? Ok, turquesa, perdón. Entonces tenemos 2017 al 2021, uso de tarjeta de débito, vemos cómo es incrementado, pago, servicios públicos usado teléfono móvil, vamos incrementando, y uso de dinero móvil, tarjeta de débito, crédito, transferencia, compra de línea también. Pero quería que ustedes vean esto acá, es muy importante. Tomando información de Lazo Banca 2019-2021, si ustedes pueden ver el número de transacciones digitales, cómo va creciendo, es producto también de la pandemia, pero hay algo importantísimo, la pandemia aceleró, no fue el origen de. El tema
que debemos después recapacitar es si esta aceleración ha servido para que realmente estemos donde deberíamos ya haber estado antes de la pandemia y no después de la pandemia. Y claro, cuando yo entro a todo esto, digo que es la transformación digital, y ahí hay dos conceptos, ¿no? Yo no soy tan tecnológico en esto, pero a veces nos quedamos en la parte de digitalización, que quiere decir digitalicé algún procesito por ahí o algún producto por ahí. Transformación digital va mucho más allá, tiene que ver con todo lo que es el producto, el proceso, la metodología, todo lo que está atrás. Es decir, usar todas las tecnologías para que en este caso las organizaciones puedan prestar productos y servicios de una manera mucho más adecuada. Y entonces nos preguntamos para qué, y en ese sentido aparece y nos dice tener tecnología de punta. Bueno, algunas personas dirán sí, ¿no? Tener tecnología de punta. Ser líderes tecnológicos del mercado, líderes en el negocio, porque todos nos gusta ser los primeros. Estandarizar procesos, volverse más eficiente, captar nuevos nichos de mercado. Todas razones válidas, pero ahí viene un temita que yo les invito a la reflexión. Para mí todo esto que estamos diciendo es un efecto, no es una causa. O sea, esto consigo porque empiezo a invertir en cosas. Pero pensemos si realmente es la causa, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, empieza esta confusión, cuando dejamos a la persona, al ser humano fuera de este juego. Y claro, esto nos lleva básicamente a lo que yo pongo ahí. No es una novela, menos aún una novelería, ¿sí? Entonces, creo que cuando hacemos y pensamos en transformación digital, el centro sigue siendo el ser humano, porque a partir de él y termina en él todo lo que podamos hacer en ese sentido. Entonces, la transformación digital y cómo irla entendiendo. Uno, modelo centrado en el cliente. Si nosotros no conocemos a nuestros socios, si nosotros no conocemos el mercado, difícilmente le vamos a dar una solución a los problemas que en este caso tienen, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿no es cierto? Centrarse en lo que la persona quiere, las personas, ¿qué quieren? O sea, pregunten a sus socios, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que ellos quieren? Buscar la satisfacción del cliente, ustedes denle una buena experiencia de usuario y seguro van a estar felices, ¿no es cierto? Los clientes, los socios que van a sus instituciones financieras. Por otro lado, diseño de experiencia de usuario, veamos que sea fácil y ahí están los retos, ¿no? Yo sé que la tecnología más a veces está pegada a los más jovencitos, pero oigan, también existimos otros que estamos ya con otra edad y otros que están más de edad, y entonces hay que pensar en toditos, porque si no, alguien se va a quedar afuera, ¿ok? Por otro lado tenemos, es por y para las personas, lo que les venía diciendo hace un momento, y aprovechar el uso de tecnologías emergentes, que es importantísimo en este cambio. Y viene un tema importantísimo, cambiar la mentalidad del socio y de la institución. En el panel que como Goku hicimos también en la mañana, hablábamos justamente, los cambios de transformación digital vienen desde la cabeza de las organizaciones. Si desde la cabeza no se tiene claro esto, no esperemos que el resto fluya. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una barrera, ¿no es cierto? Consejos, directivos, con cierta edad que no están muy conocedores de esto, no quiere decir que la edad les limita, sino básicamente tal vez el no haberse interesado en conocer cosas de transformación digital y hacia dónde avanza el mercado. Si yo no tengo claro, no voy a poder hacer nada por esos socios que necesito. Y recordemos algo también, ¿no? La población va envejeciendo y a veces la población socia de las cooperativas es la gran mayoría, entonces hay que irse a nuevos nichos. Y la del socio, por supuesto, el socio también tiene que ir cambiando. Solo así vamos a tener una transformación digital, digamos, exitosa. ¿Y por qué incursionar en esto? Uno, por estrategia y escalabilidad. Esto debe ser estrategia. O sea, no es novelería, no es novedad, esto es porque hay una estrategia, porque quiero atender a segmentos poblacionales a los cuales quiero llegar, porque quiero escalar, quiero llegar a más personas. Por eficiencia, porque con esto voy a reducir ciertos costos. Siempre nos quejamos los costos y eso redunda la tasa de activa de interés y todo el tema. Bueno, esto va a ayudar, ¿no? Y hay que hacerlo. Compromiso con el cliente. La calidad de los servicios nos permite que mejoremos la experiencia que la gente tiene, en este caso con las aplicaciones y demás cosas que nosotros podamos ofrecer. La capacidad de respuesta y el análisis de información. ¿Por qué es importante todo este tema de capacidad de respuesta y análisis de información? Porque ustedes pueden también personalizar las cosas para sus socios que en este momento ustedes tienen. Entonces hay que conocerlos
Esto nos ayuda a ser más eficientes. Hay que analizar esta información y hay que tener una capacidad de respuesta que nos permita, en este caso, atender de mejor manera a las personas. No quiero regresar a ver acá porque siempre me levanto un papelito y no quiero que me muestres todavía que faltan 5 minutos. Y entonces, tenemos en este sentido algunas oportunidades del estado actual y la oportunidad. Tenemos sucursales físicas, nosotros siempre estamos hablando de ecosistemas financieros virtuales, digitales, es decir, la entidad financiera donde no hay oficinas físicas, sino donde podemos hacer todo a través de la parte digital, agentes y tecnologías móviles. Pagos en efectivo, depósitos electrónicos de cuenta, ya sea del gobierno o la parte privada, que se pueden hacer a través de las cuentas, pagos de facturas que podrían hacer a través de pagos directos desde una cuenta, pagos comerciales que pueden ser hechos a través del uso de tarjetas o teléfonos, guardar el dinero en casa, ¿no es cierto?, bajo el colchón bank, podría ser reemplazado por transferencias automáticas a ahorros, ¿no es cierto? Cosas que podemos hacer. Sencillas, porque aquí no he puesto nada de la NASA, nada. Yo también no soy de la NASA, nada de esas cosas. Sencilla, pero respondámonos cuántas hemos hecho ya. Lo básico, ¿no? Y bueno, beneficios un poco de la transformación digital y otra vez tenemos a la institución y a la persona. No se olviden, el ser humano, el centro de todo este proceso. Si no lo tenemos en cuenta, evidentemente las cosas no funcionan de una manera adecuada. En ese sentido tenemos primero que entender las necesidades de los clientes mediante la interpretación de datos. Y aquí es bastante interesante. Bueno, a veces en mis tiempos libres digo yo, pero me encanta, doy clases de marketing y a veces les digo a los estudiantes, ¿se imaginan qué hubiese pasado si Henry Ford preguntaba a las personas qué es lo que necesitaban? Imagínense en esa época donde había los caballos y todo eso, ¿no? Posiblemente la gente, ¿qué le decía? Que quiere un caballo más rápido. Y entonces Henry Ford acababa siendo un buen genetista y sacando caballos rápidos, ¿no es cierto? Pero en efecto, la gente sí le dijo que tiene un tema de movilizarse de una manera mucho más rápida y él interpretó que se puede hacer algo diferente, ¿sí? Y por eso existen los carros. Entonces hay que interpretar la información, hay que interpretar los datos, convertirlas en información para tomar decisiones. Desarrollar experiencias basadas en omnicanalidad, mayor transparencia y seguridad de las transacciones financieras. Esto favorece tanto a la persona como a la institución. Optimizar los flujos de trabajo, reducción de errores, tiempos de espera. Esto es eficiencia para todos. Y las dos que yo quería dejar de aquí, que me parece súper importante, es hacer más con menos, ¿cierto? Hay que hacer más con menos, pero sobre todo lo último, reducir costos. ¿Cuáles de aquí? ¿Quiénes de aquí, perdón? ¿Quieren reducir costos de sus organizaciones? Levante la mano. ¿Quiénes quieren reducir los costos de aquí en sus organizaciones? Todas las organizaciones, ¿no es cierto? Pero nosotros también los usuarios queremos reducir nuestros costos. Como decíamos en el panel de la mañana, el estudio dice que los jóvenes en el 80% prefieren ir al dentista que a la entidad financiera. Y a veces es por la experiencia que pueden vivir, pero también a veces por los costos transaccionales que están de atrás, por los costos de oportunidad, ¿sí? Trasladarme a la entidad me requiere tiempo y demás, costos, transporte y demás cosas. Y bueno, algunas iniciativas de fortalecimiento institucional que podríamos tener. Un tema, garantizar la seguridad de los datos, estableciendo medidas robustas para la protección y la prevención del fraude. Un poco ya nos hablaba Arnulfo al inicio, ¿cierto? Ciberseguridad y todo esto. Las instituciones financieras pueden asociarse con empresas fintech, startups, proveedores. Claro, también, ¿no? Podría darse que ustedes puedan tener una alianza, digamos. Fortalecer las cooperativas para promover el desarrollo económico y la inclusión financiera. Fomentar una mentalidad abierta al cambio. Promover la colaboración y la innovación, capacitando evidentemente a todas las personas, empezando desde la parte directiva hasta las últimas personas, en este caso de la organización. Y las cooperativas de ahorro y crédito deben adaptarse a las expectativas cambiantes de sus socios. Y esto es fundamental. ¿Cuántas veces salimos al campo a tener contacto con nuestros socios? Gerentes, por aquí tengo algunos amigos gerentes. No les voy a hacer la mano, no va a hacer que les hagan la mano, así que tranquilos. Pero sé que esto es muy importante, ¿no es cierto? Uno tiene que salir, tiene que saber qué es lo que la gente necesita y quiere en ese sentido. Futuro, aunque escuchando algunas cosas, tal vez ya no es tan futuro, es muy presente.
pero cuando en el presente no tengo, si es mi futuro institucional. Entonces tengo inteligencia artificial, el tema de blockchain, el business intelligence analytics, ¿no es cierto? Que son cosas que yo podría hacer. Preguntémonos, ¿cuánto de esto ya estamos haciendo? Tal vez ya sea un tema de presente para algunas organizaciones. Preguntemos si para las nuestras es presente o es futuro. Y si es futuro, quiere decir que todavía nos falta hacer los deberes. Y eso es lo que tenemos que hacer, no tenerle miedo a las cosas y hacer que las cosas, en este caso, funcionen, ¿no? La mejor forma de predecir el futuro es creándolo, ¿no? Entonces, evidentemente, empecemos también a crear el futuro como organizaciones. Y esto es importantísimo, interoperabilidad. Acá en el Ecuador tenemos billeteras, ¿no es cierto?, funcionando por ahí, pero ninguna ha logrado tener éxito, ustedes lo saben y lo conocen, y uno de los grandes problemas ha sido interoperar. ¿Qué quiere decir interoperar? Solo remontémonos unos años atrás, cuando usted tenía el celular de la compañía roja y no le podía llamar al celular de la compañía azul. Queríamos seguir así. ¿Se imaginan? Eso es interoperar. Que yo puedo hablar con el uno, puedo hablar con el otro, y todos estamos dentro de un mismo sistema en el cual todos podemos tener acceso. Pero, ¿se acuerdan cómo era antes? Bueno, los más mayores así, cuarentones como yo, entonces estamos de acuerdo que así era, ¿no? No había cómo llamar a la otra operadora, porque era costosísimo, no se podía nomás, así de sencillo. Y bueno, para ir un poco culminando, y para la reflexión, creo que como sector cooperativo, sobre todo porque somos cooperativas de ahorro y crédito, sector financiero popular y solidario, yo siempre les digo, estamos aquí para cooperar o competir. Y algunos me dicen, estamos para cooperar, y otros me dirán, estamos para competir. Y yo les traigo esto, ¿no es cierto?, que se llama competir. Cooperar para competir. O sea, si el sistema en sí, las personas están dentro del sistema del sector financiero popular y solidario, no cooperan para competir dentro de un sistema mucho más grande, pues no estamos hablando de nada, ¿no es cierto? Entonces, importantísimo, competir, cooperar para competir y mucho más en un sector como el que estamos nosotros. No podemos ir aislados, cada uno por su lado. Y bueno, he puesto esta fotito con rostros de muchas personas felices, porque en realidad lo que hemos venido haciendo es eso, trayendo bienestar, trayendo desarrollo a las familias, a las personas, cuando generamos procesos de inclusión financiera, cuando generamos procesos de transformación financiera. Y para culminar, porque ya me levantaron el cartelito de esto, además con un amarillo así que uno de ley lo ve, voy a tomar una frase que lo dice un expresidente de los Estados Unidos, JFK, ¿no es cierto?, John F. Kennedy, y nos dice que el cambio es la ley de la vida, y aquellos que solo miran hacia el pasado o al presente están seguros de perder el futuro. Muchísimas gracias. Como país tenemos retos legislativos, de normas, también de voluntad, y yo creo que en el marco de todo lo que hemos analizado en la tarde de hoy en este panel, nos queda también una reflexión, ¿no? La tecnología avanza, la legislación se ha quedado, pero necesariamente necesitamos de las personas, de la voluntad, del conocimiento, que claro, eso no nos da la tecnología. Siempre va a existir la necesidad del razonamiento, de hacer mejores leyes, de normas que permitan tanto a las entidades cuanto al usuario no solo inmiscuirse en avances tecnológicos, en desarrollos tecnológicos, sino además tener una protección, proteger su información y proteger sus recursos. Continuando con este panel, vamos a formular preguntas a los expositores. ¿Qué te parece, Ernesto, si formulamos 2 preguntas por expositor? Yo voy a priorizar las preguntas que han llegado del público y me voy a dirigir a Arnulfo. Arnulfo, ¿cuál es la inversión ideal en seguridad de la información en las entidades? Sí, hace unos minutos, gracias, perdón. Hace unos minutos mostraba un slide sobre eso. Creo que ese es un buen vistazo a 10.000 pies de altura para saber que estás invirtiendo. Bueno, primero decía ciberseguridad, pero debemos de saber que ciberseguridad es una de las disciplinas de seguridad de información y es una de las disciplinas más importantes de seguridad de información. Seguridad de información protege la información que se encuentra en formato impreso o electrónico y o cualquier otro. Entonces, pero si consideramos que la información
que existe actualmente en el mundo, más del 90% se encuentra en formato electrónico. Bueno, habría que entonces reflexionar sobre que ciberseguridad es la disciplina de seguridad de información que protege la información en estado electrónico. Dicho eso, es que mi slide decía ciberseguridad. Les voy a hablar sobre ciberseguridad. Por ahí platicaba sobre algunas cifras, ¿verdad? Esas cifras sirven muy bien para ver en alto nivel, decía yo, a 10,000 pies de altura un estado financiero y decir, parece que estamos invirtiendo bien o parece que no estamos invirtiendo lo suficiente. La pregunta que nos hacen es bien interesante. Ese slide ayuda a responderla, pero yo ya no profundicé tanto en lo que está detrás del slide. Ese slide no nos va a dar, de hecho no existe una fórmula mágica para decir cuánto es lo ideal en invertir en ciberseguridad. Depende mucho de cada organización, pero sobre todo depende del análisis que hagas, del análisis de riesgos que hagas en esa organización. ¿Para qué? Para identificar cuáles son sus puntos más clave en los que se debe invertir y elaborar un plan estratégico de seguridad de información con ciertos ítems, un portafolio de proyectos que te ayude a invertir en un periodo de tiempo los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de seguridad que tenga esa institución, sea regulada o sea no regulada. Entonces, ahí lo importante es que tengamos una guía es ese slide. Yo, como les decía, van a tener esa información a la mano, pero lo más importante es que no pensemos en una cifra mágica, no existe. Lo que necesitamos hacer es un proceso de análisis de riesgo para identificar entonces en qué ítems necesitamos enfocar nuestros recursos. Sí. Arnulfo, ¿tú qué crees en cuanto a medidas que deberían implementar los usuarios financieros para proteger la información y mitigar la vulnerabilidad de los datos, que hoy es una de las cosas más comunes, ¿no? Gracias. Creo que lo más importante es proteger sus datos personales. Eso es, primero, ser conscientes sobre los riesgos tecnológicos que existen y sobre cómo se puede utilizar su información para vulnerar casi cualquier esquema de seguridad que se tenga en las organizaciones. Por platicar rápido, modelos en los que te pueden adivinar tu contraseña rápidamente, hay una técnica que se conoce como el spidering en las redes sociales, que muy fácilmente pueden prospectarte y deducir cuáles son las contraseñas que normalmente utilizas. Yo voy a dar dos recomendaciones rápidas. Una radica sobre el tema de proteger nuestros datos personales y entendamos la importancia de la privacidad de nuestros datos como personas. Porque, por ejemplo, si a Arnulfo le gusta, no son datos reales, pero a Arnulfo le gusta el Real Madrid y además le encanta viajar y fue a Japón recientemente, además pues se la pasa genial con su hermano que se llama Arturo y bueno, pues trabaja en temas de ciberseguridad. Bueno, si con todas esas cosas que alguien prospecte y visite mis redes sociales y vea que acabo de ir a Japón, que estoy celebrando que el Real Madrid acaba de ganar, que mi persona favorita es Arturo, que tal, entonces, así se llama mi hermano. Entonces, y no es mi persona favorita. Dije que eran casos, datos ficticios. Bueno, el tema es que todas esas palabras las reúnen, además saben mi fecha de nacimiento y empiezan a jugar con combinaciones que es altamente probable que deduzcan mi contraseña, porque todo el tiempo las están probando. Entonces, pues rápidamente van a quitarnos uno de los principales controles que tenemos, que es la contraseña. Entonces, uno de los factores de autenticación que tenemos. La segunda recomendación que yo daría es que además, ¿verdad?, de que las instituciones reguladas como las entidades financieras te obligan, ¿verdad?, a contar obligan a las instituciones a que otorguen dobles factores de autenticación. No lo dejemos solo en donde nos obligan, lo utilicemos también en donde no nos obligan. Compañeros, colegas, más del 99%, si no es que todas las plataformas que utilizan, les permite poner doble factor de autenticación. Yo no les voy a pedir que levanten la mano porque no quiero exhibir a nadie, pero les aseguro que un montón no lo tienen activado. Todos, Instagram, Twitter, PS Networks, o sea, el Xbox, las cuentas en línea de Xbox y PS5, todas tienen capacidad de poner doble factor de autenticación. Por ejemplos como el que les dije, en el que es muy fácil robarle su contraseña, aunque no seamos tan laxos en dejar nuestra información en internet, necesitamos tener un doble factor de autenticación en todas nuestras plataformas. Ustedes han escuchado múltiples historias, espero que no hayan sido víctimas de los que les han robado sus contraseñas en WhatsApp, ¿verdad? Por no tener doble factor de autenticación o autenticación en 2 pasos.
Entonces recuerden, los temas de doble factor de aplicación en todas nuestras plataformas es clave. Recuerden los 3 medios principales, algo que tengo, algo que soy, algo que sé. Y los otros más, dónde estoy y cómo me comporto, biometría conductual. Pero con que tengamos 2 de esos es suficiente para proteger al menos a la etapa en la que estamos nuestras plataformas y ser muy conscientes del uso de nuestros datos personales y cómo pueden ser utilizados para robarnos nuestras credenciales. Sí. Estupendo. Ana María, tenemos una pregunta para ti. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los países para consolidar los sistemas de pago de bajo valor, inmediatos y que sean eficientes y efectivos? Gracias, Ernesto. Bueno, diría tres cosas, ¿no? Lo primero es algo que acabamos de ver en una diapositiva, que es la palabra interoperabilidad. Estamos viendo muy buenas soluciones, instituciones comprometidas que colaboran o que hacen asociaciones, sectores completos que crean soluciones de pagos que son inmediatos, que son fáciles de usar, pero también estamos viendo que se están creando estos jardines cerrados que no se comunican, en donde los afectados terminan siendo los usuarios, ¿no? Entonces, para que un sistema sea realmente efectivo y eficiente, como decía la pregunta, necesitamos que haya interoperabilidad y que esos diferentes jardines se conecten, bajemos esas barreras y se crea un lenguaje o una traducción que nos permita pasar la información de manera libre e inmediata. El segundo punto tiene que ver con la competencia, ¿no? Y eso también lo vemos en toda la región, y es que el sistema financiero es altamente concentrado, los actores son pocos. Entonces, a tener apertura de los sistemas y en la misma regulación para que entren nuevos modelos, para que se permita el desarrollo de nuevos productos, de nuevos medios, de nuevas formas que ayuden a dinamizar el sistema de pagos es muy importante. Y ahí solo quiero resaltar algo también que vimos a través de las presentaciones, y es esta importancia de colaboración. No, o sea, traer nuevos actores no es solo para competir, sino también para colaborar y poder competir mejor en el mercado, ¿no? Y solo para decir, le preguntamos a las fintechs qué tanto colaboraban con las instituciones financieras tradicionales, y 60% de las plataformas responden que colaboran de manera activa. Colaboran a través del desarrollo de pilotos, de pruebas de concepto, pero también en la entrega de servicios a las mismas instituciones. Entonces ahí también hay una oportunidad para eso, y el hub y los sandboxes también son muy importantes porque permiten, cuando hay una innovación muy grande, actividades no reguladas, no conocidas, nos permiten entender sus riesgos y poderlos abordar de manera adecuada para que entren al sistema como actores activos. Y el último elemento que quiero resaltar, o que puede ser un obstáculo, son lo que llamamos habilitantes. Por ejemplo, la conectividad, ¿no? Los sistemas de pagos digitales requieren la infraestructura que va por debajo que permita su uso, ¿no? Y también una educación, una capacidad para poder acceder a ellos. Entonces también hay que considerar esa necesidad, digamos, de conectividad, de infraestructura suficientemente o aptas para el volumen y las necesidades de seguridad que va a tener un sistema interoperable, y también aspectos regulatorios como la protección de datos, que en un mundo digital son muy importantes, y solo puede haber éxito en un sistema de pagos y también en los sistemas, por ejemplo, de finanzas abiertas, si existe un marco de protección de datos fuerte y también un marco de protección del consumidor. Gracias. Ana María, en línea con los temas que estamos abordando, formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo se están transformando los reguladores y supervisores para poder abordar los desafíos que traen los nuevos modelos de negocio y tecnologías financieras en los mercados? Sí, se están transformando. Digamos que siempre sabemos que van a una velocidad más lenta, pero estamos viendo transformaciones muy importantes en los supervisores de toda la región y bueno, de hecho, y del mundo, porque en esto estamos todos, digamos que hay cosas donde los países desarrollados van más adelante, pero en el mundo de la innovación todos los reguladores y los supervisores están intentando entender cómo abordarla de la mejor manera. Y se están transformando de dos maneras principales, diría, en dos avenidas.
Por un lado, a través de ajustar sus propias aproximaciones a la regulación, con el uso de instrumentos, como decíamos, como los hubs y los sandboxes, que en el fondo lo que es un cambio estructural en la manera en que el regulador está abordando su labor, porque está aceptando que no tiene toda la información, que no tiene todo el conocimiento y que necesita colaborar y conversar y abrir espacios de experimentación de la mano con el sector privado, que es un cambio en la manera, digamos, en que se ha trabajado durante muchos años. Y la otra avenida en que se están transformando es a través de la transformación digital de esas propias instituciones. Entonces, un poco pensando en la última presentación que vimos, eso también es una necesidad en los propios reguladores y supervisores, y estamos viendo que, digamos, para hacer frente a la supervisión, a entender los riesgos de estos nuevos modelos y de los nuevos avances en general de la industria financiera, que es cada vez más digitalizada, se necesita una capacidad tecnológica y humana de un nivel diferente en los supervisores y reguladores. Entonces ellos también están adoptando tecnología, están adoptando o desarrollando soluciones que también utilizan muchas de estas tecnologías disruptivas, y también están empezando a utilizarlo para mejorar la manera en que regulan. Por ejemplo, las consultas públicas ya no se pueden hacer como se hacían antes, tenemos que usar también medios digitales cada vez más. Hay regulaciones que reciben tantos comentarios hoy que necesitan apoyo tecnológico para poder identificar tendencias, etcétera, y también se pueden utilizar para entender las dinámicas del mercado, riesgos, identificarlos rápidamente y poder tomar acciones antes de que ocurra un incidente. Gracias. Un incidente como ese. Diego, una preguntita para ti. En la presentación nos llamó la atención acerca de los venezolanos, que el 18% de la población de estos migrantes no han podido acceder a una cuenta de ahorros. ¿Cuáles consideras que son los retos para las instituciones financieras de cara a este problema para cerrar esta brecha? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Yo decía, es el ser humano el centro justamente de toda esta transformación digital. Y cuando nosotros tenemos grupos de excluidos, generalmente sucede porque los empezamos a etiquetar. Y la nacionalidad a veces es un tema de etiqueta. Si nosotros queremos generar procesos de inclusión financiera, tenemos que saber que a las personas, indiferentemente de la nacionalidad que tengan, debemos hacerles el mismo proceso que haríamos con una persona ecuatoriana. Muchas de las ocasiones hablamos con entidades financieras, les decimos, ¿por qué no les dan financiamiento? Me dicen, es que se van a ir. Y yo me quedo pensando, ¿no? Y les digo, ¿y dónde están trabajando ustedes? Ah, en el Austro, por el sur, ¿no? Ah, oigan, ¿y los ecuatorianos no se están yendo? Ah, sí, cierto, me dicen, es verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el llamado? Uno, por el lado de la oferta, uno es trabajar como entidades financieras en ver los mecanismos y herramientas que permitan justamente valorar el riesgo al que estoy queriendo asumir cuando trabajo con población excluida, sean migrantes, sean mujeres, sean jóvenes o sea población rural, ¿sí? No es tenerle miedo, atrás de todo siempre va a haber un riesgo, pero el riesgo, si le tenemos miedo, nos paraliza. Entonces aquí lo importante es ver lo que podemos hacer, definir las cosas, desarrollar lo que tengamos que desarrollar y poder atender. Muchas veces no es un tema de productos, sino simplemente un tema de canales, cómo llego con esto a las personas, ¿sí? Porque a veces están lejos. Yo creo un producto aquí, seguimos consumiendo los que estamos aquí, pero el que está ya lejos posiblemente no viene, pero tenemos que crear el canal para llegar. Y desde el lado de la demanda, es decir, de las personas, viene todo el proceso de educación financiera. Yo creo que cuando una población migra de un país a otro, se encuentra con una realidad distinta en cuanto al sistema financiero en sí. O sea, las personas que vienen de Venezuela, cuando llegaron al Ecuador, decir cooperativa de ahorro y crédito casi era mala palabra. Pero hay que entender por qué. ¿Sí? En Venezuela, cooperativas de ahorro y crédito, o sea, realmente tiene una historia que no es como la que tenemos en el Ecuador, donde aquí las cooperativas de ahorro y crédito son grandes jugadores en el sistema financiero nacional, con gran credibilidad, con gran solvencia, con gran capacidad, con una supervisión bien llevada.
Entonces, no es que estamos hablando de mismas realidades. Entonces, la educación financiera ayuda por un lado a eso, y por otro lado, y fundamental, porque ayuda también a que las personas tomen decisiones de una manera más informada y formada, y eso vuelve eficiente. Muchas gracias. Y como última pregunta para Diego, ¿cuáles considera que son los errores más comunes que cometen las instituciones financieras al iniciar procesos de transformación digital? Y me voy a permitir cerrar con esto. ¿La transformación digital está haciendo menos necesarias las instalaciones físicas en las instituciones financieras? Bueno, son dos preguntas en una, entonces vamos por la primera y la otra la dejo para el final. La primera, uno, no saber qué queremos. Y esto es porque no tenemos estrategia, no sabemos dónde queremos ir. Y entonces empezamos como entidades básicamente a adoptar cosas porque las empezamos a ver, pero sin estrategia clara de negocio. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué quiero esto? Entonces tenemos un gran problema ahí. Dos, no hablamos con los clientes. O sea, si no hablo con las personas que van a ser el fin de este tema, que van a ser los usuarios, simplemente ya estamos cometiendo un error. Voy a sacar algún producto, servicio, canal, lo que sea, de acuerdo a lo que yo creo, desde mi perspectiva, pero no desde la perspectiva de la gente. Y ahí va una reflexión, yo esto siempre les digo a mis hijas, ¿no? Perdón que lo traiga acá a colación. Siempre digo a mis hijas, mira, la gente habla de lo que sabe. Entonces, si uno tiene esta limitación, esto es lo que va a hablar. Si uno ve un poco más, aprende cosas, lee, googlea, se mete al internet, no solo al Facebook, sino también a googlear, porque también sirve a veces, entonces tal vez viene un poquito más de acá, entonces el pensamiento se amplía. Si uno quiere ver más experiencias de más, como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí, donde tenemos evidentemente la posibilidad de ver expositores de otros lugares y demás experiencias y demás cosas, el conocimiento se amplía. Entonces eso es muy importante, es lo mismo, si ustedes hablan con las personas, con diferentes personas van a poder, en este caso, saber qué hacer. Y un tercero, nada en la vida nace perfecto, nada. Y este es un gran problema. Creo que es importantísimo trabajar metodologías ágiles dentro de las entidades y ver el tema de productos mínimos viables, ¿no? Entendiéndose lo que es un producto mínimo viable. Entonces es importantísimo eso. Y se me escapaba una cuarta, perdón, siempre me largo un poquito. ¿Sí? Y la última es oportunidad. Creo que eso es fundamental. Nosotros siempre hablamos de las entidades, ¿no es cierto?, financieras del concepto de oportunidad. Ni antes ni después, sino cuando se necesita. Pongamos el dedo en la llaga, como se dice. ¿Estuvimos listos y oportunos cuando vino la pandemia? No. ¿Estamos listos y ya preparados una vez que ha pasado la pandemia? No. Reflexionemos cuándo queremos estar listos. Cada que pasa el tiempo, las cosas cambian. 2030, si no estoy mal, ya no celular, o 2025, ya no celular. Habrá otra cosa por ahí que va a aparecer, alguna locura nueva. Si en 2025 queremos ser exitosos en el celular y el celular ya no existe, ¿qué va a pasar? Que no va a servir para nada, ya estamos en otro nivel. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la primera. Y la segunda, la transformación digital está haciendo que la gente vaya menos a las oficinas. Bueno, yo no creo que es malo eso. Lo que pasa es que hay que repensar cómo va a ser el servicio. Si ya no es que la gente vaya, en este caso, a las oficinas, pues sí tendremos que tener un buen servicio de contacto con las personas. La gente puede llamar y puede tener un gran servicio y una gran explicación y todo eso. O sea, ahí no hay que tenerle miedo. Recuerden ustedes que para tener una oficina física hay que invertir mucho. Si invertimos en temas de transformación digital, posiblemente sea menor y la rentabilidad mucho más alta. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí hacer el resumen y yo sé que están cansados ya todos, pues voy a permitirme hacerlo bastante rápido. El gran reto de lo que nos tiene aquí todos es que la economía digital es un regalo, está aquí. Y ese regalo se mueve por un concepto que se llama innovación. ¿Y la innovación de qué necesita? Necesita un concepto que se ha explicado, obviamente por tiempo, creo que no se ha explicado tan en profundidad, que se llama transformación digital. Y aquí entiendo que hay gerentes, hay cooperativas y todos están claros que deben entrar a la transformación digital. Y la transformación digital tiene 10 aristas.
La primera de ellas es el tener a la gente que sepa, o asistir a eventos como estos, o capacitarse, o entender los conceptos regulatorios que están. El primer elemento es el advisory, que yo le llamo. Un segundo elemento, y uno de los más importantes, no tiene que ver con la tecnología, la transformación digital, porque generalmente se ve digital y todo se piensa en tecnología. Yo soy del mundo tecnológico, pero me costó aprender que la cultura es lo que se debe cambiar, porque ya han dicho todos ustedes que la cultura la generan los seres humanos, y estos servicios, estos elementos son de los seres humanos. Y ese es el tercer elemento, entender a la gente. A veces uno piensa que lo que hace al interno de la cooperativa o de donde estén, de sus instituciones, es lo que me va a comprar la gente, y generalmente no escuchamos a la gente, y eso es lo importante en estos procesos de transformación, que se escucha a la gente. Y una vez que se tiene esto, va a haber una cantidad del oro digital de esta cuarta revolución industrial plus después de la pandemia, que es los datos. ¿Cuántos de ustedes usan los datos? Ese es el oro digital. ¿Y esos datos para qué sirven? Para un quinto elemento, que en este caso es la gestión de la innovación. Y es un proceso en donde nace una idea, ahí habló también Diego, se hace un producto mínimo viable y se lanza al mercado y se escala poco a poco. El SAN regulatorio podría ser en esa línea y todo lo que estamos hablando. Después de esto, cuando ya se gestiona estas ideas, digamos, que funcionan en función de datos, pues nosotros, como todos ustedes han visto, es muy importante generar modelos de negocios. Es una arista muy importante en la transformación digital. Y los modelos de negocios, tenemos la data, tenemos la información, y lo importante es atender de la mejor manera al cliente. Obviamente eso involucra que atrás existan cambios en los paradigmas de los procesos. Y a nosotros no nos gusta, hagan la prueba, nos gusta ir de aquí a acá. Por eso no usamos el doble autentificador, porque generalmente nos gusta hacerlo más rápido. Entonces la naturaleza humana está en ir rápido. Entonces los procesos es muy importante que sean lean o procesos ágiles. A veces no, es que el regulador no me lo permite. Pues con estos modelos y lo que hemos visto, pues el regulador está en esta onda, por eso les invito acá, creo yo. El otro tema es el UX, la experiencia de usuario en la transformación digital. No es lo mismo que hagas un clic, que hagas 2 clics, que hagas 3 clics, o que uses el teléfono o uses cualquier kiosco. Entonces una cosa que todas las organizaciones deben tener claro es cómo yo me contacto o cómo es mi interfaz con el usuario, y no necesariamente de tecnología. Y por otro lado, recién ahí aparece la tecnología, y ahí sí no me voy a quedar muy largo, porque la tecnología, usted ha hablado tantos. Ténganle cuidado a la inteligencia artificial, porque todo lo que está en una computadora va a ser reemplazado. Pero el hecho no es tenerle miedo, porque van a decir, tú no vas a quedar sin trabajo. No, si aprendes a inteligencia artificial, no. Y si aprendes a manejar el tema de esto. Y bueno, hay una serie de cosas también. El marketing digital cambia, y también la ciberseguridad, que me dio una clase fantástica a Norfolk, que no voy a echar fuerte, pero el fraude crece 2 veces más que las transacciones. Eso sí es muy importante. Y es más barato hoy atacar, te bajas una herramienta y puedes atacar, que más difícil es defender, porque no sabes de dónde viene el ataque, generalmente viene interno. Y bueno, los retos que nos quedan es que hoy necesitamos sistemas inclusivos, interoperables, y que podemos comenzar con los intercambios de pagos, los pagos. Ahí se decía, el uso del efectivo va a acabar. Y los bancos centrales están trabajando en los CBDCs. Las criptomonedas en nuestro país lamentablemente han sido satanizadas, cuando la tecnología que está detrás es fantástica. Y hay 5-1 el reto, 5 de efectivo, 1 de lo que tenemos ahí. Pues nada, simplemente trabajemos en alianza de cooperación con fintech, cooperativas y reguladores, y ese término que lo dijo Diego, competir, eso es lo más importante. Y gracias a todos por haber asistido a esta interesante charla. Muchas gracias a todos, gracias a los participadores.